Era una fría mañana en el espacio profundo cuando el ingeniero de la nave Fénix se encontró solo. El comandante había dado la orden de abandonar la estación alienígena después de una misión fallida, dejando atrás a los heridos y a aquellos que no podían seguir. Con el corazón golpeando en su pecho y el calor de la desesperación envolviendo su cuerpo, Adam Matthews se vio abandonado. Su única compañía era el desolado vacío del espacio exterior y la fría maquinaria de la estación que ahora era su prisión. La estación alienígena estaba en ruinas. Los sistemas de energía fallaban, los módulos de comunicación no respondían, y lo peor de todo, la gravedad artificial apenas funcionaba. Mientras se arrastraba por los pasillos dañados, Adam pensó en su familia, en los sueños que había tenido antes de embarcarse en esta misión. ¿Qué pasaría con ellos si no regresaba? ¿Cómo podría salvarse de este destino cruel? Pero Adam no era solo un ingeniero cualquiera. Su entrenamiento militar le había enseñado a sobrevivir, y si algo sabía, era que la desesperación era el peor enemigo. En lugar de rendirse, vio en la estación una oportunidad. Si podía reconstruir los sistemas dañados, tal vez tendría una oportunidad de escapar antes de que la estación fuera tragada por la oscuridad del espacio. Con manos firmes y un plan que empezaba a tomar forma, comenzó a trabajar. La primera tarea era clara: restablecer el suministro de energía. La estación estaba equipada con una fuente de energía alienígena, un sistema de energía de fusión que parecía imposible de entender. Pero Adam no se dejó intimidar. Pasó días analizando los sistemas, modificando sus propios dispositivos de ingeniería humana para adaptarse a las complejidades alienígenas. Cada día que pasaba, Adam sentía que la estación cobraba vida nuevamente. Las luces titilaban, la gravedad artificial empezó a estabilizarse, y el aire, que antes se sentía espeso y viciado, se volvía respirable una vez más. Sin embargo, el tiempo seguía siendo su enemigo. Sabía que las fuerzas militares alienígenas podrían regresar en cualquier momento, y aun con los avances que había logrado, Adam no podía arriesgarse a ser capturado. Entonces, un pensamiento le cruzó la mente: ¿y si no solo reparaba la estación? ¿Y si podía mejorarla? La tecnología alienígena estaba mucho más avanzada que la humana, pero tenía la sensación de que había algo en su propia formación que le daría una ventaja. Adam decidió comenzar un proyecto más ambicioso: crear un sistema de defensa capaz de resistir cualquier ataque, una armadura impenetrable para la estación. Sabía que, si algo había aprendido, era que la defensa era tan crucial como la supervivencia misma. Durante semanas, Adam siguió trabajando sin descanso. Usó sus conocimientos de ingeniería y combinó las tecnologías alienígenas con las humanas, diseñando un sistema que no solo reparaba, sino que optimizaba la estación. Añadió escudos energéticos que nunca antes se habían visto, implementó sistemas de comunicación más rápidos y eficaces, y reconfiguró los módulos de gravedad para que fueran aún más eficientes. Pero lo que más lo sorprendió fue la integración de la inteligencia artificial alienígena en el sistema. Adam logró establecer un vínculo con la conciencia digital de la estación, algo que ninguna mente humana había hecho antes. De alguna manera, la inteligencia alienígena aceptó su presencia, permitiéndole modificar las funciones de la estación, fusionando las ideas humanas con la tecnología alienígena. Un día, mientras estaba trabajando en la sala de control, escuchó un sonido que no esperaba: un mensaje. Era una transmisión de auxilio, pero no venía de la Fénix. Era de una nave desconocida, y Adam sabía que la llegada de más alienígenas podría significar su fin. Pero, al mismo tiempo, algo en su interior le decía que esta podría ser la oportunidad de ganar una ventaja estratégica. Adam no tenía más opciones. Sin pensarlo, comenzó a enviar señales de distorsión, interferencias para ocultar su presencia. La estación, ahora más avanzada que antes, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Si los alienígenas regresaban, lo harían con un sistema de defensa mucho más robusto, algo que Adam había construido con sus propias manos. A pesar de la soledad, a pesar de estar atrapado en un rincón lejano del espacio, Adam se dio cuenta de que la estación ya no era un lugar de desesperación. Había transformado su prisión en una fortaleza, y ahora tenía el control total de la situación. Había superado las limitaciones humanas,
utilizando la tecnología alienígena para crear algo aún mejor. Estaba listo para enfrentarse a lo que el universo le deparara. Pero el viaje de Adam aún no había terminado. Algo mucho más grande y peligroso se acercaba, y su ingenio, su destreza militar y su capacidad para reconstruir lo imposible serían puestos a prueba de maneras que ni siquiera él podía imaginar. Adam había transformado la estación alienígena en algo casi irreal. Cada pasillo, cada sistema, cada módulo que había tocado estaba ahora bajo su control, y el miedo que alguna vez lo había consumido se había convertido en una determinación inquebrantable. Pero la amenaza de ser descubierto seguía latente. A cada día que pasaba, el eco de sus propias decisiones lo golpeaba. ¿Había hecho lo correcto al quedarse? ¿Realmente podría escapar, o estaría condenando a su gente a una invasión que ni siquiera él podía prever? Cada vez que se sentaba frente a los controles, la imagen de su familia pasaba por su mente. Recordaba a su hija, Amy, de apenas 6 años, corriendo hacia él la última vez que los vio. «Papá, prometes que volverás, ¿verdad?», le había dicho con una sonrisa llena de esperanza, sin saber lo que él tendría que enfrentar en las oscuras profundidades del espacio. Adam apretó los dientes, respirando hondo. No podía fallarles. El sistema de defensa que había instalado en la estación parecía funcionar bien, pero aún sentía la presión de la incertidumbre. Un día, mientras analizaba un mapa de las rutas de navegación cercanas, un indicador rojo brilló en su pantalla. Intruso detectado. Su pulso se aceleró. Era una nave. Y no era humana. Los alienígenas estaban de regreso. Adam no se dejó llevar por el pánico. A lo largo de su vida, había aprendido que la calma era la clave en los momentos de crisis. La estación estaba lista para lo que fuera que viniera, y aunque no podía predecir cómo se desarrollarían los eventos, tenía algo de ventaja: conocía la estación mejor que nadie. En un suspiro, activó el sistema de camuflaje, logrando ocultar la estación de la nave alienígena. Mientras tanto, analizó los datos que los sensores le proporcionaban. La nave parecía estar buscando algo, no exactamente la estación, sino a él. Algo lo decía en su instinto, algo que lo había estado rondando en el fondo de su mente. En ese momento, la inteligencia artificial de la estación, que había aprendido de él y se había adaptado a sus decisiones, lo alertó de un cambio en los patrones de comunicación de la nave alienígena. No venían por la estación, venían por él. Habían detectado su presencia, su intervención, y querían saber quién había osado reconfigurar una tecnología que no les pertenecía. El miedo volvió a su pecho. ¿Estaba preparado para enfrentarse a los alienígenas cara a cara? Pero no tenía tiempo para dudar. La nave estaba demasiado cerca. Activó las defensas de la estación al máximo, los escudos energéticos brillaron como una barrera de luz a su alrededor, y las armas de energía alienígenas que había integrado en el sistema comenzaban a cargarse. Sin embargo, mientras se preparaba para la confrontación, una nueva idea apareció en su mente. En lugar de pelear, ¿y si podía usar la situación a su favor? Recordó algo que había aprendido durante su entrenamiento militar: conocer al enemigo era tan importante como ser más fuerte que él. Si podía ganar tiempo, si podía entender por qué lo buscaban, tal vez podría ganar. Decidió enviar un mensaje, una señal clara y directa hacia la nave alienígena. Usó un código de comunicaciones encriptado, algo que había descubierto en los datos alienígenas mientras reparaba la estación. No sabía si los alienígenas lo comprenderían, pero la desesperación le dio el valor suficiente para intentarlo. Soy humano, un ingeniero. No soy una amenaza. Busco solo sobrevivir. Esperó, con el corazón palpitando en el pecho. La idea de rendirse ante el enemigo no era fácil, pero no tenía otra opción. Sin embargo, el silencio se hizo eterno, y una sensación de temor lo invadió. ¿Habría cometido un error? De repente, la respuesta llegó. La señal de la nave alienígena empezó a emitir una serie de sonidos extraños, pero había algo en ellos que Adam no pudo descifrar en ese momento. No era una amenaza, pero tampoco una bienvenida. Era como si los alienígenas lo estuvieran evaluando,
estudiando cada palabra, cada tono. Fue entonces cuando algo increíble sucedió. Una figura apareció en la pantalla de comunicación. No era un alienígena como los que había visto antes, sino una especie de holograma. Una mujer, o lo que parecía una mujer, con una apariencia casi etérea. Su rostro no mostraba emociones claras, pero su presencia era imponente. Soy la comandante Ilta, líder de la flota Celoria. Estamos aquí para hacer una oferta, humano. Sabemos lo que has hecho con nuestra estación. Sabemos lo que has reconstruido. Adam, atónito, no pudo evitar preguntar, ¿por qué me buscan? Ilta lo miró fijamente, como si estuviera considerando sus palabras. Porque, humano, has hecho algo que no esperábamos. Has dominado lo que nunca esperaste dominar. No solo has sobrevivido, sino que has mejorado nuestra tecnología, y eso, para nosotros, es algo peligroso. La comunicación se cortó abruptamente, y Adam se quedó mirando la pantalla, sin saber qué esperar a continuación. Había algo en la respuesta de la comandante que no encajaba. ¿Qué quería de él? ¿Estaba él solo en la mira, o había algo más grande en juego? Lo único que sabía con certeza era que, al igual que había hecho con la estación, ahora debía usar su ingenio para sobrevivir una vez más. Estaba en medio de un conflicto mayor, y el destino de su vida y de su gente estaba más allá de su control. Adam se quedó allí, en silencio, mirando la pantalla en la que la imagen de Ilta se había desvanecido. La estación se encontraba en un tenso suspenso, como si esperara el siguiente movimiento. Sabía que tenía que actuar rápido. Los alienígenas no eran conocidos por sus plazos largos de paciencia, y él había sentido lo suficiente de su poder para saber que cualquier error podría ser fatal. Pero algo en su mente seguía girando. La comandante Ilta no lo había atacado de inmediato. ¿Por qué? Tal vez, pensó, su intervención no era un desafío a la tecnología alienígena, sino una invitación. Había logrado algo que ellos ni siquiera habían anticipado, y ahora los había dejado con una pregunta: ¿cómo reaccionarían ante un ser humano que había mejorado sus propios sistemas? Decidió no esperar más, pero no se arriesgaría a hacer un movimiento precipitadamente. Su siguiente paso debía ser estratégico, un paso que le diera una oportunidad de entender más sobre sus intenciones. Tomó el mando de la estación, buscando cualquier indicio en los sistemas que pudiera darle pistas sobre lo que Ilta había dicho. De repente, algo en los registros llamó su atención. Había una transmisión, una señal de respuesta que había sido enviada desde la nave alienígena. Esta vez, el mensaje no era de Ilta, sino de un miembro desconocido de la flota Celoria. El humano no debe estar bajo nuestra custodia, decía el mensaje. Es un recurso peligroso. Hemos identificado su potencial para alterar el equilibrio de poder. Necesitamos controlarlo. Adam sintió que una ola de tensión lo envolvía. ¿Era esto una amenaza directa? ¿O estaban simplemente evaluando sus opciones? Decidió que la mejor opción sería hacer algo inesperado, algo que no pudieran prever. En lugar de esconderse, o de simplemente esperar un ataque, iba a demostrar que estaba dispuesto a colaborar, que no era una amenaza, sino una pieza clave en un juego mucho mayor. Con una rapidez que no sabía que aún poseía, conectó todos los sistemas de la estación a su estación personal y preparó una nueva transmisión hacia la nave alienígena. Usó las mismas frecuencias de comunicación que había descubierto antes, enviando una señal codificada. Esta vez, las palabras eran claras y concisas. No soy su enemigo. He reconstruido lo que estaba roto. Puedo ayudarles a mejorar lo que tenemos aquí, juntos. El silencio que siguió fue abrumador. Adam respiró con dificultad, mirando la pantalla. Estaba jugando con fuego, y sabía que, si cometía un error, las consecuencias serían terribles. Pero la opción de rendirse no era una opción, no para él. Lo único que quedaba por hacer era esperar y observar la reacción. De repente, las luces de la estación parpadearon una vez más. Un mensaje llegó de nuevo, pero esta vez era diferente. Era una transmisión directa de Ilta, y no era lo que Adam esperaba.
La respuesta a tu propuesta no está en tus palabras, humano, dijo Ilta, su rostro ahora más serio que nunca. Está en lo que has logrado construir. Nos has dado una visión del futuro que no sabíamos que necesitábamos. Has reconfigurado lo que parecía irreparable. Quizás, el equilibrio no se encuentre en la destrucción, sino en la creación. Adam no pudo evitar sentir un ligero alivio al escuchar estas palabras, pero al mismo tiempo, la incertidumbre seguía pesando sobre él. ¿Qué querían exactamente? ¿Iban a aceptar su oferta de colaboración, o simplemente estaban jugando con él mientras esperaban el momento adecuado para tomar el control? Ilta hizo una pausa, como si estuviera considerando sus opciones. Luego, la transmisión continuó. Nos enfrentamos a una amenaza más grande de lo que te imaginas, humano. Tu supervivencia, y la de todos los que han estado a bordo de esta estación, depende de una decisión que está más allá de tus manos. El futuro de la estación y sus secretos será revelado pronto. Si estás dispuesto a colaborar, si estás dispuesto a poner en riesgo lo que más quieres, te daré una oportunidad. Adam sintió como su corazón se aceleraba de nuevo. ¿Una oportunidad? ¿Una nueva oferta? ¿O era otro truco para atraerlo a una trampa? A pesar de la desconfianza que sentía, una parte de él, una parte profunda de su ser, sabía que no podía rechazar la oportunidad de salvar su vida y la de su gente. Este podría ser su único camino. Con una determinación renovada, Adam aceptó la oferta. Estoy dispuesto a colaborar. Haré lo que sea necesario. ¿Qué debo hacer?, preguntó con firmeza, sin mostrar el miedo que sentía por dentro. Ilta lo miró por un largo momento, y por un instante, algo en su expresión cambió. Tal vez había encontrado algo en Adam que los alienígenas no esperaban, la capacidad de lucha, la voluntad de superar los obstáculos más grandes. Reúne los datos. Lo que estamos buscando no está en las armas, ni en los sistemas de defensa. Está en lo que tú, como humano, eres capaz de construir. Te daremos los recursos que necesites. Pero recuerda, la lealtad tiene un precio. Si decides traicionar nuestro acuerdo, las consecuencias serán inevitables. Antes de que Adam pudiera responder, la comunicación se cortó. La pantalla quedó en silencio, y la estación volvió a sumirse en una calma inquietante. Adam se quedó allí, mirando el vacío de la pantalla, mientras su mente procesaba las palabras de Ilta. Lo que estamos buscando no está en las armas. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué secretos oscuros guardaba la estación alienígena que podrían cambiar el destino de toda la humanidad? Mientras contemplaba la magnitud de lo que acababa de aceptar, Adam sabía que su vida había cambiado para siempre. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de algo mucho más grande. Un viaje que lo llevaría más allá de cualquier frontera conocida. Pero, al final, no estaba solo. Había tomado la decisión correcta. O eso quería creer. La estación vibró levemente, y Adam, con la esperanza de tener una oportunidad de cambio, se preparó para lo que vendría. Adam se sentó frente a la consola de la estación, mirando la interfaz de control. Sabía que tenía poco tiempo antes de que Ilta cumpliera su promesa. La oferta de los alienígenas lo había sorprendido, pero ahora, con el peso de la decisión sobre sus hombros, debía estar listo para cualquier cosa. La estación alienígena, aunque avanzada en tecnología, era un laberinto de secretos y misterios. No era solo un lugar de tránsito, parecía que albergaba algo mucho más grande, algo que Adam no había logrado entender completamente. A medida que los días pasaban, comenzó a rastrear registros antiguos, buscando alguna pista sobre lo que realmente estaba sucediendo aquí. Una noche, mientras revisaba las transmisiones interceptadas, descubrió algo que lo hizo detenerse por completo. En una de las grabaciones, una voz incomprensible murmuraba sobre un artefacto perdido, que estaba escondido dentro de los módulos más profundos de la estación. La transmisión se cortó abruptamente, pero no antes de que Adam pudiera notar algo. La estructura del artefacto parecía coincidir con las coordenadas de un sistema estelar cercano. El mismo sistema al que los alienígenas estaban viajando. Adam se dio cuenta de que el artefacto podría ser la clave para todo.
Tal vez no era solo una cuestión de supervivencia. Quizás el destino de su especie estaba entrelazado con el de estos seres alienígenas. Decidió investigar más a fondo, sabiendo que su tiempo se agotaba. Se adentró en las profundidades de la estación, donde los pasillos eran oscuros y los sistemas de energía intermitentes. La estación había estado en ruinas durante mucho tiempo antes de que llegara, y aunque él la había reparado y modernizado, algunas zonas seguían siendo un enigma. Finalmente, después de horas de exploración, llegó a una sala sellada, un vestíbulo que nunca había visto antes. Cuando logró abrir la puerta, una extraña vibración recorrió el aire. En el centro de la sala, estaba el artefacto. No era como cualquier otra tecnología alienígena que había encontrado. Estaba rodeado de una energía misteriosa, como si estuviera esperando ser activado por alguien. De repente, una luz brillante emergió del artefacto, iluminando la habitación con una intensidad cegadora. Adam se apartó, sintiendo como el aire vibraba a su alrededor. En ese momento, una voz resonó en su mente, una voz que no era humana, pero que se sentía increíblemente familiar. No temáis, humano. Has despertado el artefacto, el último vestigio de nuestra civilización. Ahora, eres el guardián de un poder que cambiará el destino de todas las especies. Adam no podía creer lo que escuchaba. La voz parecía una mezcla de diferentes idiomas, pero lo entendió perfectamente. El artefacto no solo era un objeto de poder, sino que estaba relacionado con el legado de los alienígenas. Un poder tan grande que, en las manos equivocadas, podría destruir todo a su paso. Con la mente en shock, Adam decidió que no podía permitir que esa fuerza cayera en las manos equivocadas, ni siquiera en las de los alienígenas. Aunque Ilta había ofrecido su ayuda, su propuesta tenía algo que no le convencía. Los alienígenas, aunque inteligentes y avanzados, no parecían ser completamente altruistas. Sus intenciones seguían siendo un misterio. Sabía que debía proteger el artefacto, pero no podía hacerlo solo. No podía confiar completamente en ellos, ni siquiera en Ilta, que parecía ser la única que entendía el valor de lo que había encontrado. Adam tomó una decisión. En lugar de permitir que los alienígenas se apoderaran de la estación, usaría su conocimiento de la tecnología para activar el artefacto a su propio favor. Con una nueva determinación, se dirigió a la sala de control principal, sabiendo que sus acciones cambiarían todo. Mientras conectaba el artefacto a los sistemas de la estación, una vez más escuchó la voz resonando en su mente, pero esta vez estaba acompañada por una sensación de calma. Elige, humano. El destino de muchas especies está en tus manos. No habrá marcha atrás. Adam miró la pantalla frente a él, con el poder del artefacto fluyendo a través de la estación. En ese momento, entendió la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. No solo estaba tomando el control de su destino, sino también de la supervivencia de su gente y, posiblemente, de la galaxia. Respiró hondo, y con la esperanza de que su decisión sería la correcta, presionó el botón de activación. Las luces de la estación parpadearon, y un destello de energía envolvió la estación en una esfera de luz. La comunicación con los alienígenas se cortó de inmediato, y Adam supo que había tomado el control. Pero, al mismo tiempo, sentía una extraña conexión con el artefacto, como si su propia esencia estuviera entrelazada con su poder. El futuro ya no dependía de los alienígenas ni de la humanidad, sino de un nuevo camino que Adam había trazado. Un camino incierto, pero lleno de posibilidades. Y así, con la estación alienígena transformada y el artefacto bajo su control, Adam se preparó para lo que vendría. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. El destino de la galaxia estaba ahora en sus manos, y aunque su corazón latía con fuerza por la incertidumbre, también sentía una renovada esperanza. No estaba solo. Había reconstruido la estación, no solo con la tecnología, sino con su voluntad y su valentía. Y, aunque el camino por delante era incierto, Adam sabía que siempre lucharía por lo que era justo, por lo que era humano. Y así, la aventura de Adam, el ingeniero que había sido dejado para morir, continuó. Un nuevo capítulo había comenzado.